TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Queridos televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa cultural y educativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán que se transmite gracias a Canal 10. Este programa tiene dos propósitos fundamentales. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de habilidades comunicativas, como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y a continuación daremos paso al segmento Taller de la Palabra. En esta ocasión tenemos en pantalla a la profesora Maura Flores, quien siempre en otras ocasiones nos ha acompañado para desarrollar temas metodológicos y didácticos que ofrecen a la población hondureña estrategias para desarrollar las habilidades comunicativas. Queremos decirle que siempre es bienvenida a este segmento y a pesar de que no la tenemos aquí en pantalla, siempre nos brinda apoyo técnico, principalmente en este segmento. Muchas gracias, profesor Éter. También agradecemos a los televidentes por esa fiel sintonía, porque siempre están pendientes de esas temáticas que planificamos, tratando con el objetivo de desarrollar esas habilidades lingüísticas en los niños y en los estudiantes. Para el día de hoy tenemos una temática de mucho interés, el teatro como recurso didáctico. Siempre todas las temáticas que planificamos son interesantes, pero cada día es un reto. Y hoy hemos considerado este tema de mucho interés porque es una tipología textual que poco se trabaja de repente, pero queremos que los docentes y los padres de familia le den la importancia de vida, ya que desarrolla esas habilidades comunicativas y no solo una, sino varias. Más adelante estaremos viendo. Pero para iniciar vamos a dar una conceptualización de manera general. ¿Qué es el teatro? Bueno, el teatro es un género literario constituido por obras generalmente dialogadas. Esto con el propósito de ser representadas en un escenario ante un público. La profesora Maura nos dará una perspectiva más didáctica. Bien, desde otra óptica podemos decir que el teatro es un poderoso recurso didáctico porque desarrolla otras áreas como la expresión corporal, la creatividad, el desarrollo de habilidades sociales, la lengua, la historia, la literatura, pero el teatro es el arte de representar y específicamente aquellas vivencias que nos transportan a otro tipo de roles y que estos roles pues son diferentes a esa identidad propia. Yo recuerdo o atesoro mucho aquella experiencia que tuve en secundaria que me tocó representar a la reina Isabel, uno de los roles que yo me encarné y que traté de seguir fielmente ese guión y es algo que atesoro, ¿verdad? Una experiencia que no es la propia, pues hace que tenga aprendizajes y específicamente estamos hablando de la lengua, desarrollar la expresión oral y otras habilidades. Pero también desde temprana edad sabemos que los niños son buenos imitadores, les gusta jugar a los roles dramáticos. Por ejemplo, tratan de jugar a la doctora, al doctor, a la mamá, al papá, al bombero, etcétera, es decir, que tratan de representar los roles tanto de algunas profesiones y de oficio. Y entonces de repente no hemos reparado o valorado la importancia que tiene el teatro desde las habilidades lingüísticas. Realmente los niños tienen una tendencia imitativa muy natural y es por eso que, por ejemplo, en educación prebásica hay un espacio de aprendizaje destinado únicamente a la comunicación y representación. Y yo recuerdo que en ese espacio los niños pueden interactuar con objetos que sirven para imitar roles de la sociedad. Y los niños naturalmente acuden a este espacio, agarran una bata, por ejemplo, toman un objeto que representa una computadora o una caja registradora
y tratan de imitar el rol que representan estos aparatos y que generalmente los adultos o en el contexto donde ellos viven lo reproducen. Y me parece magnífico que a tan temprana edad los niños naturalmente desarrollan este gusto por imitar. Y en la casa también vemos a los niños, a las niñas principalmente, que imitan a su mamá, imitan al papá incluso, si el papá se dedica a cierta profesión. Y yo creo que hay que aprovechar esa habilidad casi innata que tienen los niños. Es natural. Natural, con la que llegan a los primeros grados y que nos puede servir principalmente a los profesores para desarrollar de manera lúdica estas habilidades como la lengua oral, la lectura y la escritura. Y bueno, para comenzar vamos a hablar acerca de la conexión que tiene el teatro como recurso didáctico, pero para el desarrollo de la lengua oral. Y la profesora Maura va a explicar desde dos enfoques. En primer lugar, desde un enfoque verbal y en segundo lugar, desde un enfoque no verbal. Bien, es interesante decir que el teatro no solo vincula a la lengua, ya lo decíamos, vincula a otras áreas disciplinares, pero en este momento vamos a hablar con relación a la lengua. Y es así que el compañero Éter menciona esa forma natural que los niños tienen, y también podemos decir que esa capacidad de interactuar también, que es natural, debe de ser aprovechada con este género. Es decir, que al hablar del teatro estamos desarrollando en primera instancia la expresión oral, esa capacidad de poder interactuar, porque sabemos que es un texto que tiene una estructura dialogada. Es interactuar, donde en un momento va a ser emisor y en otro momento va a ser receptor. Entonces se juegan a estos dos roles también. Es importante que como recurso didáctico en la parte verbal desarrolla la fluidez, la dicción, la entonación, la modulación, el volumen de la voz. Qué interesante desde esta parte, la palabra, cómo pronunciar la palabra, el tono de voz que debe de darse. También en la parte no verbal, toda la parte que no implica pronunciar esta palabra, que implica la mirada, que implica poder transmitir esa gama de sentimientos y que puede pasar de un sentimiento a otro sentimiento. La parte gestual, la parte, la expresión facial, los ademanes, la postura, el desplazamiento, todo esto es interesante aprovecharlo desde el representar una obra de teatro. Entonces vemos que para los niños, lo digo por experiencia propia en una representación teatral, para ellos resulta divertido, por ejemplo, escuchar sus voces, aprender a identificar las partes de su cuerpo, la mirada al momento de interactuar. Sabemos que el mundo o la sociedad en la cual se desenvuelven la mayoría de niños y jóvenes están atrapados por la tecnología, estar en un aparato, puede ser un videojuego o el mismo internet, pero el teatro representa eso, interactuar, poder interactuar, transmitir esos sentimientos, y de esta forma puede ser aprovechada desde los centros educativos como también desde actividades propias cotidianas en la familia. Esto es desde el enfoque de la expresión oral, pero también hay otro enfoque que le podemos dar, que es a través de la comprensión lectora. Muy bien, es interesante que debido a su facilidad, yo creo que la oralidad debe ser una de las principales habilidades que se pueden desarrollar a través de las obras teatrales. Todo niño viene hablando a la escuela, no vienen leyendo en algunos casos o escribiendo. Entonces, lo primero que debemos desarrollar con el teatro como un recurso didáctico es la oralidad de los niños. En segundo lugar, yo creería que la lectura, lo que apuntaba la profesora Maura, desarrollar la comprensión lectora en los niños de acuerdo a una variedad de textos. Y en este sentido sabemos que el teatro tiene un marco textual distinto a otros tipos de texto. Por ejemplo, no se lee de la misma manera una receta, un instructivo o una carta de la forma en que se debe leer un guión teatral. ¿Por qué? Por las características textuales. En una carta vemos,
Por ejemplo, partes como lugar y fecha, un saludo, un desarrollo, una despedida. En una noticia vemos otras características textuales distintas, y en un guión teatral vamos a observar actos, vamos a observar parlamentos, vamos a observar diálogos y personajes que dicen esos diálogos, y es por eso que en primer lugar debemos acostumbrar al niño o a la niña a leer este tipo de texto, que tiene un marco referencial distinto a otros tipos. Y bueno, a través de este guión teatral, este recurso, podemos trabajar la comprensión de los diferentes tipos de ideas que poseen. Por ejemplo, podemos preguntar de qué trata este guión teatral. Podemos hacer preguntas literales acerca de ideas principales o secundarias. Y también podemos trabajar implicaciones o presuposiciones, que son ideas inferenciales que están presentes en los textos. Entonces, si podemos trabajar la lengua oral, que sería una actividad primaria, en segundo lugar, yo creo que podríamos trabajar el desarrollo de la comprensión lectora a través de la lectura de este tipo de texto, y también al desarrollo de preguntas, por ejemplo, que pueden facilitar la comprensión de los diferentes tipos de ideas que están presentes en esta tipología. Bueno, en tercer lugar, y por su nivel de dificultad, yo recomendaría trabajar la escritura. ¿Qué podemos hacer para trabajar esta habilidad? Antes de dar alguna información valiosa sobre la escritura, quiero acotar que con relación a la comprensión lectora, sabemos que los estudiantes o las personas pueden leer una obra de teatro para poderla comprender, pero también cuando está en escena esta obra, también la obra se convierte en un texto donde también tenemos que identificar cuáles son esas ideas globales, principales e inferenciales, o cuál es el mensaje que deja el texto. Y pasando a la escritura, sabemos que en primera instancia los estudiantes, las personas tienen la oportunidad de escribir. Una forma de trabajarlo es la oportunidad de escribir. La otra parte es que conforme a esa lectura de texto que ha hecho, pues también él va aprendiendo y ha visualizado una estructura que tiene que seguir, que es la dialogada. Pero también en el tema de la escritura sabemos que la escritura es un proceso que tiene pasos y que en primera instancia es un borrador. Podemos trabajar el borrador, podemos trabajar la revisión de la redacción y también al final llegar a la edición del texto. Pero esto implica también en la redacción mucha creatividad. La creatividad que tienen esas historias que pueden ser motivadas por algunas tradiciones, costumbres de los pueblos, de las ciudades, o también una historia muy particular, dependiendo del interés que tenga para poder escribir. Es así que el teatro permite desarrollo de habilidades. Ya lo mencionábamos, la parte oral, la parte de la comprensión lectora y la parte de la escritura. Es por eso que en la parte curricular, que nuestro compañero Éter va a dar una pequeña introducción, nos dice, ya prescribe que son temáticas que están circunscritas al currículo nacional básico. Bueno, realmente esto, aparte de que desarrolla este tipo de habilidades en los estudiantes, también tiene un fundamento curricular, y es importante que nosotros lo digamos. En nuestro currículum se debe de enseñar teatro, y precisamente la lógica que presenta nuestra programación educativa nacional es la lógica de la que hablábamos anteriormente. Es decir, en nuestro currículum en los grados inferiores se trabaja la parte de lengua oral, después la habilidad de la lectura, y finalmente en los grados superiores la parte de la escritura. ¿Qué hay en nuestro currículum? En segundo grado, por ejemplo, está el estándar aplican normas gramaticales en la lengua oral, y aquí aparece el contenido de representación de obras teatrales a través de títeres y marionetas. Aquí trabajamos la parte de oralidad con los niños a través de títeres y marionetas, la expresión oral, la fluidez, el desarrollo verbal, y está inscrito en nuestro diseño curricular nacional básico. Y es así que si nosotros hacemos una revisión de las programaciones, vamos a ver esos contenidos ahí, y también podemos idear esas estrategias importantes para el desarrollo de habilidades. Recuerde, cuando enseñamos teatro no es que estamos enseñando
a que sean o jugar a los mejores actores, actrices. Lo importante aquí es el desarrollo de habilidades, pero es importante también que en los centros educativos tengan organizados algunos grupos de teatro para que aquellas personas que tienen esas actitudes particulares de poder ser en un futuro buenos, ¿verdad?, para el teatro, pues lo pueden fomentar. Así es que los invitamos a que permanezcan en el programa y a continuación vean Novedades del Español. Hoy en su segmento Novedades del Español, las palabras traducir y truchimán. No se lo pierdan. Hola queridos amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio donde hablamos nuestra lengua. Les saluda Litza Solís y en su segmento Novedades del Español hablaremos de las palabras traducir y truchimán. Promovido por la Federación Internacional de Traductores desde su creación en 1953, el 30 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Traducción, fecha en que se conmemora el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, traductor de la Biblia y considerado el santo patrono de los traductores. Veamos a continuación los datos etimológicos, históricos y semánticos que encontramos sobre la palabra traducir. El término traducción lo utilizó por primera vez Robert Estienne en 1539. Leonardo Bruni había utilizado para ese sentido el verbo tradurre ya en 1440. En latín clásico se solía hablar de translatio, traslación, versio, versión o interpretatio, interpretación, aunque no queda claro cuál era la diferencia entre ellos. Están relacionados a su vez con los términos de origen griego, metáfora, traslación, metátesis, transposición y metáfrasis, reexpresión. La traducción es una actividad muy antigua. Una de las primeras evidencias escritas de traducción es la piedra de Rosetta, donde un mismo texto se encuentra en egipcio jeroglífico, egipcio demótico y griego, que sirvió para descifrar el significado de los jeroglíficos egipcios. Una parte significativa de la historia de la traducción en Occidente tiene que ver con la traducción de los textos bíblicos. Las primeras traducciones escritas atestiguadas fueron de la Biblia, ya que como los judíos llevaban mucho tiempo sin hablar la lengua hebrea, ésta se perdió y las Sagradas Escrituras debieron traducirse para que las entendiesen los judíos que no hablaban su lengua original. En los siglos 9 y 10 en Bagdad, los trabajos de los antiguos griegos en los campos de la ciencia y la filosofía se tradujeron al árabe. Este aprendizaje se diseminó por Europa a través de España bajo el dominio musulmán desde principios del siglo VIII por 400 años hasta el siglo XV, cuando los musulmanes fueron desterrados. La Escuela de Traductores de Toledo, donde se realizaron traducciones del árabe al español y luego al latín, contribuyó al desarrollo científico y tecnológico que permitió el advenimiento del Renacimiento europeo. A lo largo de la Edad Media, el latín era la lengua franca del mundo occidental. Aunque sus funciones de conocimiento de diferentes lenguas se extienden al siglo XVI y primera mitad del siglo XVII, truchimán, trujamán, trujimán y dragomán son términos que fueron utilizados para referirse al intérprete de lenguas en las transacciones comerciales, sobre todo durante la Baja Edad Media. Veamos los datos etimológicos y semánticos que encontramos
sobre la palabra truchimán. La palabra truchimán viene del árabe turgumán, que significa intérprete o traductor. Esta palabra tiene registradas en el diccionario de la lengua española 4 variantes: trujamán, trujimán, dragomán y drogmán. Tanta variante hace pensar que no es un préstamo aislado y que no ha llegado al español por un solo camino. Esta palabra árabe viene de otras lenguas semíticas y entre lo más antiguo que se conoce sobre la raíz de la misma se encuentra un verbo en la lengua acadia de Mesopotamia, ragamu, que significaba quejarse contra alguien y evolucionó hacia gritar contra alguien, clamar o profetizar. De ahí que el sacerdote que emitía un oráculo se llamase ragimu. De esta raíz se formó, añadiéndole la sílaba ta inicial, la palabra targumano, que ya en acadio significó intérprete, traductor, pues un intérprete desempeña entre dos personas que hablan lenguas diferentes el papel de un oráculo, esto es, explica y aclara lo que dicen uno y otro, como un sacerdote interpreta lo que dice que dicen los dioses. Podemos afirmar que la principal función del trujamán a lo largo de la historia era la de hacer posible la comunicación entre dos individuos con diferentes lenguas, aunque podría darse el error de comparar el trujamán con un traductor o intérprete actual. En realidad esto no es así, pues el trujamán simplemente abarcaba ciertos campos y solamente se dedicaba a interpretar y reformular de manera improvisada, como acto locutivo, las palabras de sus clientes, mientras que un intérprete de hoy en día abarca muchos más campos y por regla general suele haber una preparación previa al proceso de interpretación. El término originariamente surge por la función básica que tenían en origen los trujamanes. Durante el siglo XIII se produce un traspaso de la hegemonía política en el Mediterráneo, desde los reinos árabes del norte de África a los pueblos cristianos del oeste europeo, como por ejemplo España. Aquí surge una necesidad de mantener relaciones internacionales entre dos culturas totalmente diferentes, no solo en cuestiones lingüísticas. Por tanto, aparece la figura del trujamán, que se encarga de reformular de manera un tanto arbitraria los enunciados y textos administrativos entre diferentes estados y colonias árabes y europeas. La labor del trujamán se extendió a lo largo de los siglos al ámbito económico y comercial, como intermediario lingüístico entre dos individuos de diferente nacionalidad y con diferentes lenguas. En el diccionario de la lengua española, truchimán aparece con dos acepciones: intérprete, persona que explica lo dicho en otra lengua; persona sagaz y astuta, poco escrupulosa en su proceder. La Federación Internacional de Traductores lanzó la idea del Día Internacional de la Traducción, reconocido oficialmente, para mostrar la solidaridad de la comunidad de traductores en todo el mundo, en un esfuerzo por promover la profesión de traductor en los diferentes países. Esta fecha es aprovechada para difundir conciencia acerca de una profesión que se ha vuelto fundamental tanto por asuntos de globalización como para la comunicación entre diferentes culturas. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias temáticas para este segmento. Sigan escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas o a nuestra página de Facebook. Soy Litza Solís y los espero en una próxima emisión con más novedades del español. Hasta pronto. Lo espero hoy en el segmento Café Literario porque conversaremos acerca de esta obra, Instrucciones para un taxidermista. No se lo pierda.
Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario. Esta vez nos encontramos en Clave, otro rincón de la Biblioteca Juan Antonio Medina Durón de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Como siempre, me hago acompañar de escritores o buenos lectores, y en esta ocasión me acompaña un joven escritor, Josué Álvarez, con quien conversaremos sobre su obra. Bienvenido, Josué, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer tenerlo aquí, en nuestra casa de estudios. Hablaremos de su libro y del proceso de escritura y de muchas cosas más. ¿Qué le parece si comenzamos con el proceso de escritura, su inspiración? ¿Cuándo escribe? ¿En qué momento? Porque usted es también docente. ¿Dónde alcanza tiempo para? Bueno, cuéntenos. La mayoría de cuentos fueron escritos más o menos por el 2014, que no había empezado todavía a ejercer la docencia. Y tenía tiempo. Tenía más tiempo, aunque siempre saco suficiente tiempo para poder escribir. Los cuentos son escritos más o menos 2014, 2015, quizá hay uno que otro que es más reciente, pero son producto de una escritura y de una revisión casi diaria de ese tiempo, ¿no? Y bueno, después de participar en varios concursos, de ser seleccionado, de ser mención de honor, de ser ganador de algunos otros, es que pues el doctor Neri Alexis Gaitán, que es quien hace el prólogo del libro, me recomienda que por fin publique, ¿no? Que me deje de estar de tener cuentos desperdigados por uno y por otro lado, y pues entonces es una de las razones por las cuales decido compilar estos 18 cuentos y presentarlos. Muy bien, entonces estos 18 cuentos han surgido en un texto que se llama Instrucciones para un taxidermista. ¿De dónde surge este título? Cuéntenos. Bueno, el título surge Instrucciones para un taxidermista. De hecho, es el último cuento en añadirse a la lista de 18 cuentos, y es de alguna manera el que resume, el que encierra los temas que se van trabajando a través de todos los cuentos, ¿no? Entonces, por eso la decisión de llamarlo Instrucciones para un taxidermista, aparte que es un nombre atractivo, ¿no? Las personas me preguntan cada vez que lo leen, claro, que lo conocen, ¿por qué Instrucciones para un taxidermista? Entonces, es más o menos eso, es el cuento, que cierra, es un final que queda suspendido, y me parece ideal para que nombre a la lista de cuentos. Muy bien. ¿Cuáles son los temas predominantes en esta colección de cuentos? Bueno, en primer lugar está la muerte como tema, el tiempo y el amor. Quizás son los tres ejes fundamentales del libro de Instrucciones, y pues entre ellos se van entremezclando uno que otro tema distinto, ¿no? Pero y quizá el que más pesa es la muerte, por razones muy personales, por una relación que tengo con la muerte, ¿no? Nada metafísico ni extraño, es una relación que tengo de la sensación de que mi madre se muere, ¿no? Porque ella padece de una enfermedad que en cualquier momento ha podido interrumpir su vida, y pues he crecido, ¿no? con esa idea un tanto de la muerte, y es la muerte pensada en otras posibilidades, ¿no? La muerte es como las otras posibilidades de la muerte. Normalmente vemos como la muerte dejar de existir. Bueno, entonces en el cuento se presentan qué pasa después de la muerte, qué pasa si no me puedo morir, qué pasa si puedo resucitar. Entonces esas son las otras posibilidades que el libro de cuentos nos ofrece para repensar la muerte, ¿no? En algún momento intenta hacer a la vez un discurso filosófico de lo que es la muerte, de cómo enfrentarla, de cómo repensarla. Pero también encuentro yo como tema el tiempo. Sí. El tiempo que tiene que ver con la fugacidad de la vida. Pero, por ejemplo, aquí en Mijaíl, uno de los cuentos que me gusta mucho, Mijaíl no quiere envejecer.
Entonces hay una situación con el tiempo o sea, la gana del ser humano, la necesidad del ser humano de vivir más, pero la muerte es inevitable. Correcto. Entonces cuéntenos un poquito de este cuento. El cuento de Mijaíl y el personaje de Mijaíl, de hecho Mijaíl sale en 2 cuentos, ¿no? Mijaíl es uno de los personajes que más aprecio, de ahí que aparezca en dos historias, y el cuento como tal también es uno de los que más valoro. El cuento de Mijaíl está pensado como un repensar el tiempo también, ¿no? El tiempo interpretado como el deterioro de las cosas, ¿no? Entonces Mijaíl, el poder, ¿verdad?, controlar si envejecer o rejuvenecer a su antojo, entonces es lo que creo que, no sé, varios humanos haríamos, ¿no? Intentar evitar la muerte si pudiéramos controlar. Pero Mijaíl no contaba con el hecho de enamorarse. No conta, y es también pensar al amor como la muerte, ¿no? Con el amor acaban muchas cosas, y Mijaíl, que se había mantenido sobrio durante tantos tiempos, ¿no? Sereno, frío incluso, llega un momento en el que se enamora y es su muerte. Y ese enamoramiento lo lleva a la muerte. Cosa que inesperada como final del cuento. Esta colección justamente acaba de salir del horno en agosto de este año. Sí, correcto. En agosto de este año salió el tiraje y está disponible en las librerías de Tegucigalpa. Excelente, excelente. ¿Y qué planes tiene? ¿Tiene algunos proyectos a corto plazo, a largo plazo? Claro, dentro de 15 días, el 19 de octubre, ¿puedo hacerlo? Sí, dígalo. El 19 de octubre en el Centro Cultural España en Tegucigalpa se estará presentando una novela infantil que fue ganadora del Premio Nacional de Narrativa Infantil y Juvenil de 2016, convocado por la Embajada Española. Entonces estaré presentando una novela que es un homenaje a Guillermo Anderson, una novela para niños, ya que Guillermo también trabaja con niños, ¿no? Sí. Música para niños. Sí. Y se estará presentando el 19 a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural España en Tegucigalpa, bajo el sello de Santillana. Santillana, que tiene un sello que se llama Lo que leo, ¿no? Lo que leo, de acuerdo. El texto ha sido editado en Guatemala, igual ilustrado, y es una propuesta, no es una novela infantil, que no es un género que se trate mucho, ¿verdad? Normalmente son cuentos infantiles. Sí. Es una propuesta más larga para hacer para niños, y eso es lo que vamos a estar presentando en el Centro Cultural. Y para usted, como experiencia, ¿cómo fue esta experiencia de pasar del cuento para todo público lector a una novela infantil? Bueno, es que hace tiempo vengo trabajando el cuento infantil. También. De hecho, tengo la oportunidad de semanalmente publicar cuentos infantiles, y justamente de allí surge, ¿no? el deseo de hacer la propuesta de la novela de Guillermo. Creo que he cometido ¿verdad? No he dicho el nombre. Es Guillermo, el niño que hablaba con el mar. ¡Ay, ¿verdad? qué lindo! Guillermo, el niño que hablaba con el mar. De hecho, nace como cuento y evoluciona a novela. A novela, sí. Creí que era que tenía suficiente material para proponer desde allí una novela para niños, y pues al punto que ganó un premio, ¿no? Y ahora está ya a nada de ser publicada. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pero usted me contaba que esta Instrucciones para un taxidermista es el tomo 1, que hay una segunda vuelta. Hay una segunda parte. Cuente, pues. Hay una segunda parte que tiene ahí, ¿verdad? Todavía los nombres, todavía no decido, ¿verdad? El nombre, pero sí, es una colección. Van a ser menos cuentos porque son un poquito más largos, pero se sigue trabajando el tema de la muerte,
se sigue trabajando el tema del tiempo y se sigue trabajando el tema del amor. Lógicamente con propuestas que intentan ser novedosas, ¿no? Porque cada libro es eso, ¿no? Novedad. Sí, pues me encantan estos cuentos que tienen, bueno, al principio que hablan de cadáveres, que hablan de cuestiones que son, por ejemplo, El Club de los Cadáveres Cultos. Es un cuento interesantes todos, y lo que más me gusta son los finales. Son finales inesperados, ¿verdad? Creo que es el nuevo gusto para el lector, un lector desafiante de los últimos tiempos, que le gusta que lo dejen pensando. ¿Cree usted que eso es una buena estrategia? Sí, es la intención. La intención es dejar muchas veces en el suspenso, como pasa en Instrucciones, que es un final, que son dos personas que quedan disecadas, ¿no? Y uno no sabe qué va a pasar con ellas. Sí, es parte de la intención, ¿no? Buscar sorprender al lector, mantenerlo entretenido y a la vez crear un discurso de temas que uno piensa que son interesantes. Para este caso, como lo he dicho antes, el tiempo, la muerte, en un país donde lastimosamente hay tanto que lamentar, ¿no? Y la muerte tiene como un solo camino, que es el dolor, ¿no? Entonces, en algunos cuentos he tratado de reírme un tanto de la muerte. Y hablando de risas, me reí un poquito con el cuento de Eros, porque tiene una pizca de folclore. Entonces los personajes son algo especiales en el sentido de las tradiciones que ocurren en nuestros pueblos, ¿verdad? Me pareció sumamente interesante. Muchas gracias por compartir con nosotros sobre este trabajo muy bien hecho, muy elaborado, y que esperamos que al lector le guste mucho. Sí, así lo esperamos. Gracias por la invitación, por venir a compartir estos minutos de mi creación y pues disponible para lo que sea. Pues muchísimas gracias, un placer conversar con usted sobre su obra y con posibles obras futuras, ¿no? Cuando esté presente siempre será bienvenido a su segmento. Aquí estaremos. Sí, por supuesto. Y a usted que está en casita, siga con nosotros en Nuestra Lengua. Buenas noches, estimados amigos de Nuestra Lengua. Es un placer para nosotros estar nuevamente saludándoles e invitándoles a sintonizar más adelante el segmento Salgamos de Dudas, en el cual estaremos abordando preguntas de su interés. La número 1, ¿de qué manera se tilda? ¿Fútbol o fútbol? Así es, Cecia. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre indio, hindi e hindú? Y la última pregunta, ¿lengua y dialecto se refieren a lo mismo? Y también los estamos invitando a participar dando respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra ahuyentar? Opción A, 3 sílabas, opción B, 5 sílabas y opción C, 4 sílabas. Si usted sabe la manera en que esta palabra se divide en sílabas, coméntenlo en la publicación que está en este momento en nuestra página de Facebook y quédese junto a nosotros en Nuestra Lengua. Muy buenas noches, amigos, agradecemos su sintonía en Nuestra Lengua. A continuación vamos a proceder a dar respuesta a las preguntas que usted conoció en el avance. Así es, profesora, vamos a abordar la primera pregunta. ¿De qué manera se tilda? ¿Fútbol o fútbol? Bien, sabemos que la palabra fútbol, además de que es el deporte más importante a nivel mundial, es una palabra que procede de la voz inglesa. Generalmente en México y Centroamérica la palabra no se pronuncia fútbol, sino que se dice fútbol. La palabra fútbol no se debe tildar, aunque sea palabra aguda, pero recordemos que fútbol es palabra aguda, pero no tiene acento ortográfico, sino que su acento es prosódico. En cambio, sí vamos a tildar cuando decimos fútbol, porque toda la fuerza de voz recae en la primera sílaba. Además que esta acentuación con la tilde proviene de su sentido etimológico, pues cuando nosotros decimos fútbol en inglés, toda la fuerza de voz recae en la primera sílaba. Y es incorrecto escribirla con doble O como en inglés. Así es. Es interesante también, Cecia, comentar que en otros países como España no se dice fútbol ni fútbol, sino que se dice balompié. Sí, en España se toman muy en serio los equivalentes
del español a todas esas lenguas que vienen del inglés u otras. Así es, así que en conclusión, las dos pronunciaciones y grafías son igualmente correctas. Usted puede decir fútbol o fútbol. Tenemos algunos ejemplos para ustedes que pueden apreciar en pantalla. Mi hermana es un astro en el fútbol. El fútbol es el deporte más popular en Honduras. Así es, vemos que con tilde o sin tilde es correcta esta palabra, pero depende de cómo lo vamos a pronunciar. Debemos tener mucho cuidado en saber en cuál de las dos sílabas va a recaer nuestro mayor tono y fuerza de voz. Así es. Bien, vamos a abordar la siguiente pregunta y es muy peculiar. Yo sé que a ustedes les va a interesar, así que les invitamos a prestar mucha atención. ¿Cuál es la diferencia entre indio, hindi e hindú? La palabra indio se utiliza para designar a todas aquellas personas que nacen en la India, aunque también un dato muy importante de recordar es que durante la época colonial y el descubrimiento de América se utilizaba la palabra indio para referirse a las tribus aborígenes, pero durante un tiempo la palabra indio también se utilizaba en sentido despectivo, se les llamaba indios a todas aquellas personas que no aprendían el español como segunda lengua. Es por eso que los indígenas se veían obligados a aprender el español para que ya no los trataran como indios. Igual está el mito de que Cristóbal Colón quería llegar a las Indias para poder obtener de ese lugar especias y otras cosas que podían mercantilizarse en España. Y con esa confusión, cuando él pisó nuestro territorio americano, él creyó que los nativos eran indios. Por tanto, nos quedamos bautizados. Así es. Y en lugar de indio, lo correcto sería decir aborígenes o tribus amerindias en lugar de indio, porque se escucha un poco feo el término en sentido despectivo. En sentido despectivo, pero es un orgullo poder ser un indio, poder ser una raza pura, ¿verdad? Que no ha sido alterada como nosotros, pues, que no sabemos. Bueno, sí tenemos nuestra raza, que sería mestiza, pero a todas esas personas que son puras, es un honor serlo. Así es. Bien, continuamos con hindi. Hindi se utiliza para referirse a la primera lengua oficial del gobierno nacional de la India. Un dato importante también de mencionar es que hay muchas personas que hablan hindi, alrededor de 258 y 550 millones de personas. Por lo tanto, el hindi se podría considerar como la cuarta lengua más hablada en el mundo. Sabemos que la extensión territorial de la India es muy vasta, es extensa, y pues es uno de los países más poblados, pues porque no han tenido un control de tasa de natalidad y se ha salido de los órdenes. Y es muy poblado. También está el mito de que dicen que si todas las personas de India dan un salto, la tierra puede temblar. Interesante, Cecia. Finalizamos con la palabra hindú. Hindú este término se utiliza para referirse a las personas que practican el hinduismo como religión. La religión hindú, Cecia, es realmente interesante, muy diferente a la que se practica en otros países. Así es, y no solamente el hindú se practica en la India, sino que también muchas personas en Sri Lanka, en Nepal y otros países de sus alrededores practican el hinduismo. Y sabemos que muchos de los indios, que es el gentilicio de la India, no son hinduistas, así que por no ser hindú, no significa que dejan de ser indios. Interesante también mencionar que estas personas creen en muchos dioses, además del dios Brahma, creen en otros dioses y que ellos también creen en la reencarnación. Así es, hay muchas controversias respecto a esta práctica religiosa que, bueno, es muy interesante leerlas y que la mujer está en un puesto muy desventajoso. No, es practicada también en otros países como Nepal, Sri Lanka, Bangladesh y Pakistán, en otros países de Asia del Sur. Así es, y es la tercera religión más importante y más seguida. En primer lugar está el cristianismo, en segundo lugar el islam, y tenemos el hinduismo en el tercer lugar. Bien, ahora sabemos que si nosotros nos hemos referido como hindúes a las personas de la India, estamos cometiendo un grave error, pues son indios e indias si nos referimos a las mujeres. Así es. Bien, vamos a abordar la siguiente pregunta. Esta es, ¿lengua y dialecto se refieren a lo mismo? En realidad no, lengua y dialecto son completamente diferentes. En muchas ocasiones nosotros hemos escuchado a algunas personas que desconocen que el misquito y el garífuna son lenguas. Y dicen, se refieren a ellos en sentido de dialecto. Cuando nosotros hablamos de lengua, estamos hablando de un sistema de signos estructurado que pertenece a una comunidad de hablantes, que tiene un número considerable también de hablantes, y la región geográfica en la que se habla la lengua también está distribuida dentro de una zona territorial bastante amplia. Así es, y solamente porque
el garífuna o el misquito no sean lenguas oficiales, no significa que dejen de ser lenguas y se les atribuya un dialecto. En cambio, dialecto es algo similar a una lengua, pero vamos a definir qué es un dialecto. Es una variedad lingüística de otra lengua que a su vez puede llegar a convertirse en lengua. Todas las lenguas fueron antes dialectos respecto a otra considerada una lengua madre. Así también se consideran dialectos todas aquellas variantes lingüísticas que no poseen las características necesarias para llegar a ser una lengua. Entonces, una zona dialectal es la misma lengua, simplemente con una variedad de fonológicas. Sabemos que en el territorio hondureño se habla el español, pero dentro de los diferentes lugares de nuestro territorio se habla el español de forma diferente, una forma diferente de utilizar la lengua, y eso lo convierte también en un dialecto. Usted y yo, que somos de lugares diferentes del país, no hablamos igual porque provenimos de otra zona geográfica. Y puede diferir según algunos rasgos fonológicos de las palabras o asimismo del significado de otras palabras, porque en Camasca, en Tibucá, puede significar una palabra diferente que en Tegucigalpa. Así es que el dialecto es una variedad lingüística que proviene de una lengua. La lengua tiene un conjunto de reglas gramaticales, fonológicas o morfosintácticas que están perfectamente definidas, mientras que en el dialecto esto no ocurre así. ¿Quiénes crean el dialecto? La propia comunidad donde se habla esa lengua. Así es, y muchos estudiosos interesados en el español de Honduras han dividido nuestro territorio en varias zonas dialectales, que, como usted lo mencionó, aunque hablemos el mismo español, tenemos nuestras diferencias. Y como sabemos también que el español es una variedad que ha evolucionado del latín, entonces el español en algún momento también no fue considerada como una lengua como tal, pero ahora sabemos que goza de mucho prestigio a nivel mundial. Así es, entonces el pech, el garífuna, el misquito son lenguas, aunque no sean lenguas oficiales, sí son lenguas porque tienen su propio sistema fonético, morfosintáctico y semántico. Bien, queremos comentar también el siguiente anuncio publicitario en donde parece que se venden pollos, pero el anuncio dice lo siguiente: se venden pollos vivos y mastao. Vemos que hay varios errores ortográficos. En primer lugar, la palabra vende se escribe con V, lo mismo ocurre también en vivos, ambas están con B y sabemos que se escriben con V. Y también no debemos mezclar las letras mayúsculas con las minúsculas dentro de un enunciado o una frase. Nos ofrecen dos tipos de pollo: vivos, muertos o matados. Así es. Bien, y vamos a dar respuesta a la trivia de esta noche, y esta es la siguiente. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra ahuyentar? La palabra ahuyentar sabemos que solamente tiene 3 sílabas. Algunas personas se confunden porque piensan que la H forma una sílaba aparte con la U, pero recordemos que la H, bueno, aquí se presenta un fenómeno fonético porque la H no tiene un sonido como tal, por lo tanto la H no impide que se forme un diptongo. Entonces, AU es un diptongo que forma la primera sílaba, yen la segunda sílaba y tar es la tercera. Yo creía que la H marcaba otra sílaba y que A era diferente. Es similar también al ejemplo de ahijado. Hay una H intermedia, se forma un diptongo. Ahijado tiene también 3 sílabas, pero no podemos decir lo mismo de la palabra ahí, porque la palabra ahí, la I va tildada. Entonces, y se forma un hiato. Así es, se forma así que son 2 sílabas en ahí. Aunque sea muy chiquita esa palabra, tiene 2 sílabas. Bien, hemos llegado al final de nuestro segmento y de nuestra lengua. Les invitamos a que usted siempre envíe preguntas, comentarios, sugerencias, imágenes de carteles mal escritos, que si usted desea compartirlos acá, con mucho gusto lo haremos. Y les invitamos a que se queden con la programación de Canal 10. Los esperamos la próxima semana. TEN Canal 10 presentó Nuestra Lengua. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por TEN Canal 10.